Recording. Ya. La biomecánica es la base de un entrenamiento inteligente. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a una conferencia más a nuestra Escuela Internacional ICEDA Sport and Fitness. Mi nombre es Cindy Carrasco, soy coordinadora de Honduras y quiero desearles pues la más bienvenida a todos los que son nuevos y los que no, los que se pasan conectando. Para que aprovechemos lo que es este tiempo que vamos a estar en en la conferencia, voy a pedirles que aparten lo que es este tiempo que va a durar entre 45 a 60 minutos, por favor tener una libreta y un lápiz para que puedan pues aprovechar todos los tips que nos va a tener pues hoy el profesor Ernesto Mendizábal. Ernesto, ¿ya te encuentras por aquí? Ok, bueno, Aquí estoy, Ernesto, Pau. ahí estás. Aquí estoy, Ok, aquí estoy. excelente. Ahora pongo mi cámara. Súper. Ok, excelente. Bueno, el día de hoy vamos a tener pues el privilegio, el honor pues tener a Ernesto Mendizábal, que es uno de los profesores base de la Escuela de ICEDA Internacional y se lo voy a presentar. Ernesto Mendizábal es Master Training Entrenamientos, tiene una especialidad en biomecánica deportiva, una especialidad en condición deportiva. Aparte, ha sido exatleta de alto rendimiento para la selección de Guatemala en el deporte de atletismo. Fue varias veces campeón nacional y también centroamericano, así que él pues tiene una base dentro de la biomecánica deportiva, así que van a poder aprovechar todos estos 45 minutos a una hora para que puedan hacer sus preguntas. Yo voy a estar por aquí leyendo sus preguntas, aquí en el chat, las consultas que ustedes tengan para que Ernesto aquí en vivo se las pueda responder, ¿sí? Así que Ernesto, te los dejo por aquí. Ok, muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando. Ahí veo que está conectada Patricia, ahí veo a Doris también, Doris Sánchez, Daniel, a Marco Tulio, a Isabel, Alberto, veo ya nombres familiares, Dreni, Kevin, Nora, Euseda, y veo también gente que se va conectando, Lidia, Ida, bienvenidos a todas las personas. Mi nombre es Ernesto Mendizábal, como bien decía Cindy. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que a mí personalmente me apasiona mucho porque fue una especialización que tomé hace muchísimos años que marcó para mí una gran diferencia entre la forma en que yo entrenaba a las personas como coach profesional, como coach de atletas de alto rendimiento principalmente, pero trasladado a todo tipo de atletas que puedan y beneficiarse de llevar una buena técnica, de llevar un buen movimiento y una buena ejecución en el movimiento de cualquier deporte que estemos trabajando. Así que, como decía Cindy, vamos a estar aproximadamente 45 minutos. Realmente les tengo bastante información. Me pasé un poquito la información que les quería dar hoy, pero espero condensarlo y espero que ustedes se puedan llevar la mayor cantidad de información aplicable si son entrenadores, si son personas que quieren aplicarlo, tal vez tuvieron alguna lesión, entrenando algún ejercicio y quieren saber cómo utilizar la buena técnica, tal vez no tienen a alguien que les pueda corregir su técnica a la hora de hacer las pesas. Pónganme aquí, me gustaría saber en el chat, porque me gustaría también que vayan participando, que vayan poniendo sus comentarios, que vayan poniendo sus dudas. Eh, Me gustaría poner aquí, ¿quiénes de ustedes son entrenadores personales o coach? Pónganme aquí la palabra coach. Si ustedes son entrenadores personales, entrenadores de gimnasio, entrenadores deportivos, pónganme aquí la palabra coach para saber cuántos entrenadores eh, actualmente tenemos, ¿ok? Eh, y aquí veo, bueno, David, Daniel, André, y pónganme la palabra atletas para las personas, o la palabra atleta para todas aquellas personas que se metieron a esta conferencia porque lo quieren aplicar para ustedes mismos. Tal vez no han encontrado un coach ideal, no han encontrado el coach que les corrija, que les lleve toda su rutina de entrenamientos y están pues trabajando un poquito a solas y se metieron a esta conferencia porque quieren aprender justamente cómo hacerlo. Así que, bueno, aquí veo un poquito la mitad, un poquito personas que son entrenadores. Kenia, nutrióloga y atleta, perfecto, muy bien. Rigo, atleta.
Eh, y también para uso propio. Perfecto. ¿Quiénes de ustedes son fisioterapeutas? Pónganme la palabra fisio, si se dedican a la parte médica, son fisioterapeutas y están aquí porque quieren aprender cómo aplicar de forma correcta las pesas para prevenir cualquier lesión o potenciar también todo el trabajo de la fisioterapia con el tema de la biomecánica que va muy alineado hoy en día. Así que estudiante, ok, fisio, aquí veo Roxana también es fisio, Lidia fisio, porque muchísimos fisioterapeutas pues al final toman esta certificación justamente por eso. Así que ya sea que médico general y atleta, Shadia, perfecto. Ok, genial. Esto me sirve muchísimo. Pues vamos a hablar de cómo poder integrar esta especialización dentro del mundo del fitness a nuestros entrenos y rutinas. De hecho, yo vengo del mundo del atletismo, yo hacía los 400 metros, hice halterofilia también como deporte y también hice fitness una parte de mi carrera. Y una de las cosas que me recuerdo que cuando yo era atleta, ¿no? Ninguno de los entrenadores le ponía énfasis, era a la técnica, era como cuando levantaba pesas de la vieja escuela y es levanta lo más peso, lo más pesado posible que puedas, eh, porque si vas a levantar más peso, vas a correr más, vas a ser más fuerte, vas a ganar más masa muscular. Y sí tuve, cometí mis errores, tuve varias lesiones eh, que me marcaron en ese entonces como atleta. Y ahí fue donde yo empecé después de sacar, hice la carrera de ciencia del deporte y luego saqué la especialización en biomecánica, justamente por eso, porque entender cuál es la técnica correcta, cómo realmente, no solamente en lo que muchas veces vemos en redes sociales o en TikTok o en Instagram, sino que científicamente cómo corregir a una persona, a un atleta de una manera profesional. Siempre me llamó mucho la atención y para mí una de mis pasiones luego fue justamente estudiar biomecánica deportiva, posteriormente biomecánica de pesas. Y yo sé que es un tema bastante extenso, bastante condensado, pero hoy vamos a trabajar, vamos a entender y vamos a condensar un poquito eso en esos principios. Así que bienvenidos a todos, tengan una libreta a mano por si van apuntando algunas cosas que ustedes digan, esto justamente me va a servir a mí, este principio tengo que aplicarlo, esto no lo estoy aplicando en mis entrenamientos, tengo que empezar a aplicarlo, ¿ok? Así que tengo aquí una pequeña presentación, así que vamos a trabajar la introducción a la biomecánica de pesas el día de hoy para entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo entender cómo funciona una buena técnica y cómo podemos utilizarlo con nuestros atletas. Y aquí les dejo una frase que la biomecánica de pesas no se trata de levantar más peso, sino de movernos mejor. ¿No? Entonces vamos a entender primero rápidamente, quiero ir muy rápido con esto porque ya queremos llegar un poco, queremos ver un poco la parte práctica para que ustedes puedan empezar a entender un poquito más en profundidad la mecánica. La palabra que es la biomecánica deportiva es un estudio que se ha hecho del análisis de los patrones de movimiento humano aplicado al deporte o aplicado en este caso, hoy vamos a estar hablando específicamente de las pesas. Pero bio significa todo lo que tenga que ver con relaciones de seres vivos. O sea, en este caso se puede estudiar también la mecánica del movimiento de los tigres, por ejemplo, o de los chimpancés, o la mecánica del movimiento. Y de hecho hay personas que estudian justamente toda la biomecánica de los animales. En este caso, los seres vivos, seres humanos, estamos hablando, en este caso, que somos los únicos animales que tomamos esto como deporte, como recreación. La mecánica es el estudio del movimiento y el equilibrio de los cuerpos. Eso lo vamos a hablar, vamos a ver, vamos a profundizar un poco justamente en cómo nuestro cuerpo funciona como un organismo, cómo es una sincronización de nuestras articulaciones, de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestro sistema nervioso central, incluso de nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro, cómo funcionan de la mano para ejecutar un solo movimiento. O sea, un movimiento no ocurre de forma aislada o de forma única, sino que siempre hay un grupo de sistemas que están compuestos que nos ayudan a ejercer ese movimiento, en este caso, la fuerza que queremos producir a la hora de hacer un movimiento. Así que dentro de esto vamos a encontrar diferentes funciones, ¿no? Hay diferentes estudios y hay diferentes, dentro de la biomecánica hay diferentes especializaciones. Vamos a hablar un poquito de esas especializaciones. Primero, la especialización dentro de los equipos deportivos para el uso de la técnica y rendimiento de los atletas. Para eso estamos aquí el día de hoy, espero yo.
que es justamente uno de las funciones que tiene la biomecánica en el deporte. Es para todo aquel entrenador, a todo fisioterapeuta, toda persona atleta que quiera aplicar los principios de la biomecánica para mejorar su técnica y evidentemente mejorar su rendimiento y demás. Tenemos la otra parte que es disminución de lesiones. Del deporte de alto rendimiento, apoyando al entrenador principalmente a mejorar la fuerza pliométrica, isométrica, potencia, el ROM, que es el range of movement, el rango de movimiento, estabilidad según las necesidades de cada atleta específicamente. Cuando nos vamos a la mecánica o la biomecánica deportiva, hablamos que cada deporte tiene sus necesidades y sus requerimientos distintos. A un tenista, por ejemplo, no puede entrenar la potencia de la misma manera que entrena un gimnasta. ¿No? Porque el requerimiento de su deporte es distinto, ¿no? O sea, un tenista va a requerir en su, ya lo hablaremos un poquito acá, pero sagital, por ejemplo, de la mano predominante, ella puede ser sagital derecho, sagital izquierdo, que es en donde el tenista va a golpear la pelota. Esa mano va a trabajar más potencia y más fuerza pliométrica que la otra mano que sirve como un movimiento sinergista estabilizador del movimiento del tenis que va a ayudar a que genere esa fuerza necesaria y esa potencia para regresar la pelota en su lugar. Pero dentro de eso también tenemos, por ejemplo, el manguito rotador, que va a servir no solamente como estabilizador, sino que también direccional a la hora de dirigir la pelota, para que la pelota vaya no solamente con potencia y fuerza, sino que vaya justamente en donde el atleta en su sistema motor, no, sistema visual, que luego se pasa al motor, llegue justamente donde nuestro atleta esté imaginando que vaya a llegar a esa pelota. Por lo cual, ¿no? Tenemos que aprender que cada deporte, digamos, a la hora de estudiar la biomecánica, tenía diferentes requerimientos pliométricos, isométricos, excéntricos, concéntricos, y cada deporte en cada músculo va a requerir diferentes necesidades, por lo cual el estudio de la biomecánica deportiva es un estudio en donde estudiamos a profundidad cuál es el movimiento de cada deporte para ejecutarlo de una mejor manera. ¿Bien? Entonces, esto, evidentemente, cuando sabemos los principios de la biomecánica, podemos entrenar ya sea futbolistas, basquetbolistas, triatlonistas, gimnastas, atletas de lanzamiento de bala, salto largo, salto alto, porque sabemos los principios de cómo funciona. Evidentemente, yo ahí cuando y empecé a aprender todo esto, uno del trabajo que cada uno de los atletas requiere es mejorar la fuerza, mejorar la potencia. Y dentro de ahí también la explosividad. Por lo cual es en donde viene la biomecánica, donde yo empecé a estudiar la biomecánica específicamente de pesas, porque me di cuenta que la mayor, o incluso hoy en día se conoce que más del 95% de los deportes oficialmente eh, eh, estructurados a nivel internacional requieren entrenamiento de pesas, por lo cual hay que saber cómo entrenar las pesas para cada deporte. Hoy nos vamos a enfocar cómo entrenar las fuerzas, las pesas principalmente, cuando queremos no solamente estética, sino que también a nivel muscular. Ahora vamos a hablar de técnica principalmente. Ahora, dentro de esto nos sirve también una creación de planificación de rutinas de entrenamiento. Ahora, pregunta, ¿quiénes de ustedes ya, quiero que me pongan aquí en el chat y me pongan la palabra fitness? ¿Quiénes han estudiado la certificación del fitness conmigo o han estudiado otra certificación de fitness? eh, que son las certificaciones que también imparto, que es la certificación de Personal and Fitness Coaching, que es como la base de todo el trabajo del fitness. Pero pónganme aquí en el chat solo para saber quiénes ya han estudiado, quiénes ya han pasado por la certificación, porque probablemente estarán preguntando si ya son coaches certificados, se estarán preguntando entonces cómo me ayuda a planificar las rutinas, la biomecánica deportiva o la biomecánica de pesas. Principalmente nos ayuda la biomecánica de pesas, el aplicarlo a nuestras rutinas, porque, y ahorita lo vamos a ver, hay ciertos requerimientos, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Para explicar esto, pero cada ejercicio requiere, dentro de la sinergia de los músculos, de los grupos musculares, va a requerir ciertos músculos estabilizadores, antagonistas que sirven como músculos, ya sea estabilizadores o músculos propulsores del movimiento, en donde podemos encontrar que un atleta para levantar un bench press, ¿no? Y tiene un poco arco del área lumbar, va a estar limitado a la fuerza que puede levantar.
Entonces, dentro de mi planificación, a la hora de estructurar mi planificación, si yo no incluyo en movimientos de mejorar rango de movimiento toda la zona lumbar, entonces mi entrenamiento de bench press se va a ver afectado también por esa falta estabilizadora de la zona lumbar. Por lo cual, dentro de entender toda esta parte de la biomecánica, me va a ayudar a mejorar y estructurar nuestras rutinas de entrenamiento profesionales, ¿no? De una mejor manera, o sea, vamos en una mejor estructura. Los principios siempre son los mismos, pero donde viene ya esa pequeña diferencia que marca la gran diferencia, ¿no? Y eso es lo que queremos en la biomecánica, un pequeño ajuste en el movimiento, un pequeño ajuste en la flexibilidad de nuestro atleta puede causar grandes aumentos de fuerza y grandes aumentos de masa muscular a largo plazo. Así que dentro de esto, evidentemente, nos va a ayudar a mejorar nuestra técnica, nuestra postura y el rango de movimiento del deportista con el que estemos trabajando. Así que esas son las funciones, digamos, que queremos saber. Entonces, dentro de esas funciones, cuando estudiamos, podemos estudiar ya sea una electromiografía, que es un método de estudio que se convierte en la actividad neuromuscular. No sé si ustedes han visto estos exámenes, estudios que se han hecho para atletas en donde se ve el nivel de contracción, donde ponen como todos los electrodos al atleta y le están haciendo un análisis biomecánico, ¿no? Y quieren ver cuando hace una fuerza, un bench press, una sentadilla, un sprint, quieren ver en ese momento cuánta contracción tiene este atleta, cuánta relajación tiene nuestro atleta, ¿ok? A esto se le llama el estudio de la electromiografía, ¿ok? Dentro del análisis biomecánico. ¿Para qué nos sirve? Dentro de la electromiografía también hay un estudio que se le llama el EMG, que es el Electromuscular Growth, que también nos sirve para saber cuáles de los ejercicios tienen mayor movimiento eléctrico en nuestro sistema nervioso central y neuromuscular y nos ayuda a aumentar la hipertrofia en cada zona. Entonces hay ejercicios, por ejemplo, el hip thrust es uno de los que más altos en EMG tiene para el entrenamiento de glúteo. Entonces, si yo quiero aumento de masa muscular, ya está estudiado los EMGs de cada movimiento, no tengo que inventarme otro ejercicio, sino que ya lo tengo estudiado, simplemente de guiarme cuáles son los ejercicios que mayor EMG tiene para cada grupo muscular que estoy trabajando. Pues es dentro de esto, son personas y profesionales de la biomecánica que se especializan en estudiar la electromiografía. Luego tenemos la cinemática, que aquí es en donde yo he estudiado toda esta parte, la cinemática y especialmente entender los parámetros cinemáticos del movimiento, ¿no? Especialmente yo empecé en el deporte de alto rendimiento como entrenador. eh, Aquí es donde ya vemos la posición del atleta, la orientación, la velocidad, la aceleración del cuerpo y podemos hacer dos análisis, el cualitativo y el cuantitativo, ¿no? Dentro de esos análisis sabemos qué tan eficiente es una persona en cada movimiento, en un salto, en un sprint, en un rango de movimiento a larga distancia para un maratonista, para el rango de movimiento que tenemos del fémur para una sentadilla, para un atleta que esté levantando pesos máximos, ¿no? Y dentro de eso, uno de los herramientas que tenemos hoy en día para todas las personas que trabajan con la biomecánica es el Kinovea, ¿no? Para los que van a venirse a la certificación, les recomiendo que descarguen de una vez el Kinovea, se llama la aplicación. Es una aplicación gratuita que ustedes pueden descargar. Es un grupo de científicos especialistas en biomecánica que han dado el Kinovea pues a la comunidad de todos los coaches, ¿no? Que no tiene ningún costo, es completamente gratuito y es un software bastante avanzado que podemos ahí hacer un análisis más profundo de biomecánica para todo movimiento. Luego tenemos la dinámica, ¿no? Que son los tipos de medidas de fuerza, la distribución de la presión, enfocándose a comprender la distribución de la fuerza, interacción entre el cuerpo y del medio ambiente, ¿no? Entonces aquí es donde vemos ya un poquito más especializado para los deportes. Eh, y esto se los comparto, de hecho se los voy a poner aquí, porque me pregunta David, que lo va a pasar por Gmail. Kinovea, se los paso. O sea, ustedes buscan Kinovea biomecánica en Google y les va a aparecer la aplicación. La descargan, es un software bastante sencillo, pueden ir jugando, lo que pasa es que hay que entender cómo usarlo, pero pueden ustedes ahorita mismo, terminando la conferencia, descargarlo, ir jugando con el software y así vamos a ir entendiendo un poquito más de cómo hacer ya un análisis. Pero luego la antropometría nos ayuda a sacar
pues todo lo que es las densidades de distribución de los cuerpos, palancas de brazos, posiciones articulares, en donde ya medimos la distribución de los brazos, brazo derecho, brazo izquierdo, brazo, pierna de derecha, pierna izquierda, la longitud que tiene nuestra muñeca hasta nuestro codo, de nuestro codo hasta el centro del manguito rotador, nuestro transversal superior, longitud entre toda la parte superior del transversal superior y la parte inferior, todo el recto abdominal, cuánto mide y de ahí sacamos también incluso cuál es el tipo de fibras predominantes en un atleta. Si es un atleta que tiene fibras predominantes fuertes, las tipo 2X, fibras predominantes tipo 2A, las fibras rápidas, o las fibras predominantes tipo 1, que son las fibras resistentes. Una antropometría, es entender toda esta parte, nos ayuda a saber cuál es el fuerte genético también de nuestro atleta para saber en dónde nos tenemos que enfocar, ya sea para mejorar ciertos aspectos de mi atleta, como para potenciar ciertas habilidades que queremos trabajar con nuestro atleta, dependiendo del deporte que queramos trabajar. Entonces, es un pequeño resumen simplemente para entender. Pero vamos a entender entonces ahora, eh, dentro de esto vamos a estudiar el movimiento, ¿no? Vamos a hablar de tres principios del movimiento correcto, ¿ok? Porque espero yo, o me imagino que la mayor parte de ustedes está aquí porque quiere mejorar su técnica o quiere tener una base científica de cómo explicar la técnica con los atletas, o ustedes mismos también trabajarlo y cómo, pues evidentemente, solucionar algunos errores que cometemos a la hora de levantar peso. ¿No? Entonces, vamos a ver esos tres principios. El primer principio dice que el cuerpo no se mueve al azar, se mueve en ciertos patrones. Eso, ¿para qué nos ayuda este principio? Nos ayuda a saber de que hay una ciencia detrás de esto y no tenemos que estarnos inventando toda esta información. No es que yo la haya estudiado y haya hecho, perdón, la estudié, pero no, no es que yo haya hecho las investigaciones, ya están las investigaciones hechas, por lo cual no tenemos que inventar la rueda, sino que simplemente seguir el surco, aprender cómo funciona y aplicarlo con nosotros mismos. Entonces, dentro de esto tenemos un parte también, todo nuestro movimiento humano trabaja como una estructura en sincronía. O sea, eso significa que una sentadilla, cuando trabajamos en una sentadilla, tenemos que evaluar cuáles son los músculos, cuáles son los huesos, cuáles son las articulaciones que inician el movimiento y cuáles son las articulaciones, el músculo y los huesos que finalizan ese movimiento. Entonces, entendiendo esto, no se corrige un error, solo un músculo, sino que tenemos que ver el patrón completo. O sea, eso es uno de los principios principales, que ahorita lo vamos, el ejemplo que les tengo preparado. Vamos a hacer un pequeño explicación del análisis de un movimiento y entender cómo este principio se pone en práctica cuando entendemos. Principio número uno, ¿ok? Eh, Segundo, el cuerpo se mueve dentro de los tres planos principales. El plano sagital. El plano sagital es el plano, la división, o sea, si hiciéramos una división de nuestro cuerpo, sería entre la parte derecha, ¿ok? El plano sagital y la parte izquierda. ¿Mm? Esto divide, es una división, ¿no? Entonces aquí podemos ver dos movimientos en el plano sagital, la flexión y la extensión, ¿ok? Entonces, dentro de eso tenemos que ver nuestro músculo, ¿está flexionado o está flexionando o está en una extensión? Cuando hablamos del plano sagital. El plano frontal, ¿no? Que es un plano donde ya vemos la aducción y la aducción, porque vamos a ver que el plano frontal es la división entre la parte de en medio, o sea, imagínense perdón, la parte del cuerpo, todos los músculos posteriores y todos los músculos anteriores del cuerpo. ¿Ok? Entonces aquí es la división entre todos los músculos de adelante del cuerpo y los músculos de atrás, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a ver más adelante lo que es los músculos, por ejemplo, antagonistas, un bíceps y un tríceps, un aductor y un abductor, son músculos que trabajan de forma antagónica, ¿no? Y que dependiendo del movimiento que estemos haciendo, pueden activarse o no activarse cada músculo. Y tenemos el transversal, que son todas el trabajo también, cuando hablamos transversal, es la parte transversal inferior, o sea, el tronco inferior, o sea, todos los músculos de las piernas principalmente, y músculos del transversal superior, que son todos los músculos del tronco superior. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos que ver y hacer un análisis de esos planos, todas las rotaciones, los giros que nuestro cuerpo realiza, ¿no? Dentro de la certificación de fitness también hablamos de
por ejemplo, algunas articulaciones, sabemos que nuestro cuello no es rotativo al 100%, sabemos que el manguito rotador sí rota al 100%, sabemos que nuestras rodillas no rotan al 100% y sabemos que nuestros tobillos o nuestras muñecas tienden a rotar. Pero esas pueden cambiar dependiendo también de la fricción que tengamos a la hora de estar haciendo un movimiento con peso o a la hora de estar corriendo, pueden variar la cantidad de rotación que tenga. Y evidentemente cada persona, después de hacer un análisis de movilidad, podemos saber cuánto rango de movimiento podemos encontrar en esas flexiones, en esas extensiones, en las aducciones y aducciones y en las rotaciones. Entonces, esto lo trabajamos a través ya sea de un test de movimientos para saber cómo está nuestro atleta. ¿Ok? Entonces, dentro de eso sabemos que son tres tablas. Les voy a poner las imágenes sobre cuáles son estos tres planos principales que tenemos que entender. Aquí están pues todos los ejes y planos anatómicos que tenemos los que hablábamos, ¿verdad? Sagital, sagital sería la división entre la parte derecha y la parte izquierda. El plano frontal, que es toda la parte anterior del cuerpo y la mitad posterior del cuerpo. Y o sea, la parte, como para explicar para las personas que todavía no dominan estos términos, no los tienen que dominar. Ahorita vamos a ver la parte práctica y luego esto va a quedar grabado para que ustedes puedan repetir pues toda la información y aquí les va a quedar para que puedan ir repasando, ir viendo, ir recordando pues toda la información que estamos aprendiendo. Pero el plano frontal sería pues prácticamente los músculos de adelante. ¿Ok? Por ejemplo, el pectoral, recto abdominal, el bíceps, tenemos cuádriceps, tenemos la tibia, o sea, son músculos que están del lado de enfrente. Por ejemplo, un movimiento, ¿cómo trabaja el plano frontal? Cuando nosotros corremos hacia atrás, hacemos cualquier movimiento o jalamos, hacemos un empuje de un trineo con peso, estamos usando todos los músculos cuando vamos hacia adelante, todos los músculos de atrás del cuerpo. ¿Mm? Cuando nosotros vamos hacia atrás, corriendo hacia atrás, jalando hacia atrás, usamos todos los músculos de adelante activados, o sea, se activa todos los músculos del plano frontal, en este caso sería plano frontal anterior, que son todos los músculos de adelante, y el posterior son los músculos de atrás. Y el transversal es el plano que divide el cuerpo entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo. Aquí tenemos una imagen que nos permite pues ver a nivel visual cómo se trabaja, cómo se dividen todos estos planos en el cuerpo. Pues todas las personas tenemos estos planos y si tenemos personas con discapacidad que no tienen un brazo, pues ya sabemos qué compensación vamos a tener que trabajar especialmente en uno de estos planos. Si tenemos una persona que no tiene una pierna, ya sabemos cuál es la compensación que vamos a trabajar sobre la otra pierna diferente en estos planos, especialmente cuando trabajamos con deportistas paralímpicos, ¿no? Entonces, planos, tenemos los ejes, ¿no? En los ejes ya nos estudian ya más el movimiento, ¿ok? Tenemos el anteroposterior, tenemos el vertical o el longitudinal también, y el eje transversal, que es todo, se dirige pues toda la parte de lado a lado, perpendicular apenas sagital. No voy a entrar un poquito en los ejes porque es un tema un poquito más complicado de entender y no tenemos el tiempo del día de hoy, pues para entender estos ejes, pues sí un poquito explicarles que hay ciertos planos y ciertos ejes en nuestro cuerpo que trabajan. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿No? Todo patrón tiene una función. Cada movimiento cumple un propósito mecánico. Empujar, traccionar, rotar, estabilizar o transferir la fuerza. Por eso los patrones fundamentales de entrenamiento, ya sea el push, o estamos empujando, sea el pull, tracción, ya sea un patrón de movimiento que sea dominante de cadera, sea un patrón de movimiento dominante de rodilla, un patrón rotacional, como lo hablamos antes, o un patrón estabilizador. ¿Ok? Estos patrones de movimiento son importantes entenderlos porque entender esta base, vamos a saber cuando por ejemplo, cuando el deltoide es un músculo estabilizador o es un músculo que genera tracción. ¿Ok? Entonces, el trabajar el deltoide para mejorar un movimiento compuesto como lo es el bench press, por ejemplo, ya sabemos de qué manera podemos mejorarlo. Por ejemplo, si quisiéramos mejorar el bench press, toda la parte del estabilizador de los músculos del recto abdominal, tendríamos que tener en cuenta que el recto abdominal sirve como un estabilizador del movimiento de bench press, porque no hay una activación real del músculo abdominal, de todos los músculos abdominales, sino que simplemente sirven como estabilizadores, o sea, son estáticos en movimiento, pero son importantes para mejorar incluso la fuerza
del el levantamiento en el bench press. Pero, por ejemplo, el movimiento del deltoide, ¿no? Principalmente el deltoide anterior, ¿no? Sirve como un movimiento, un movimiento de empuje en ese movimiento para que mejorar la fuerza que trabajo. Entonces, cuando yo trabajo otros músculos, eh, si yo trabajo, pues, los músculos complementarios al movimiento que quiero aplicar, ya sé exactamente cómo trabajarlo dependiendo de cuál es la función de esto. ¿Cómo sabemos la función? Pues ahorita vamos a verlo un poquito porque cada ejercicio pues tiene diferentes funciones y diferentes movimientos, propósitos mecánicos, se le llama. Bien. Vamos aquí, Alberto dice, si corres para atrás, entran los músculos frontales. Exactamente. O sea, cuando corremos hacia atrás, o sea, principalmente tenemos que trabajar los músculos de adelante, ¿no? O sea, todos los músculos frontales, ¿no? Principalmente cuádriceps, ¿no? Principalmente la tibia que sirve como propulsión del movimiento para moverme hacia atrás. Si yo me muevo hacia adelante, entonces ya entraría la pantorrilla, por ejemplo, ¿no? A la hora de correr, la pantorrilla, un movimiento hacia adelante, se vuelve un movimiento, un músculo que genera empuje, ¿no? A la hora para hacer el movimiento. Y todos los músculos del pie generan tracción, ¿ok? O sea, eso significa que el músculo del pie, todos los músculos del pie van a ayudar a generar fricción en el piso para poder moverme hacia adelante, ¿no? En este caso, por ejemplo, el rotacional, el manguito, cuando estamos corriendo, el manguito rotador sirve como una rotación semi completa, ¿ok? No hace una rotación completa, por ejemplo, como cuando levantamos el brazo y hacemos toda la rotación de este movimiento. O sea, por ejemplo, entonces no tenemos una rotación 100%, sino que tenemos una media rotación de todos los músculos del manguito, todos los músculos alrededor del manguito rotador que me van a ayudar a moverme hacia adelante. Entonces, dentro de esto vamos a hablar de todos los patrones, cada patrón de estos que estamos hablando tiene una función importante. Son principios, ahorita vamos a entrar un poquito a la parte práctica, pero entender esta parte es importante, porque el error no es casual, es un patrón mal aprendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nosotros vamos al gimnasio, no sé si les ha pasado a ustedes, ya sea como entrenadores o ya sea como atletas, no sé si les ha pasado, de que llegan al gimnasio y empiezan a hacer un ejercicio, su atleta empieza a hacer un ejercicio que aparentemente, aunque no sepamos de biomecánica, sabemos que está mal ejecutado. Ujú. Por ejemplo, si un ejercicio, una forma fácil de explicarlo, estamos haciendo un Arnold Press y mi atleta a la hora de levantar el Arnold Press, levantan más el brazo izquierdo y el brazo derecho le llega hasta acá, ¿no? O, por ejemplo, estoy haciendo hombros laterales y levanto el trapecio y hago este movimiento, ¿ok? Ahora, no sé si a ustedes ha pasado que a veces levantan más peso con una mala técnica que con una buena técnica, ¿no? Hay personas que cuando hacen la sentadilla levantan más peso llevando, inclinando el, el- la columna hacia adelante y pasando sobre las rodillas que haciendo una buena técnica. Cuando empiezan a hacer una buena técnica, el peso que estaban levantando ya no pueden levantar. Entonces, no sé si pónganme aquí si les ha pasado esto que muchas veces pasa en los entrenamientos. Y muchas personas lo que hacen dicen, bueno, como levanto más peso con la mala técnica, o con yo presiento que es una mala técnica, pero como levanto más peso con esa técnica, pues me quedo con esa mala técnica, ¿no? Porque cuando empiezo a corregir, muchas veces hay que bajarle de peso, ¿no? Y aquí es donde entra el juego entre el ego y entre prevenir una lesión, ¿no? O hacer un movimiento bien ejecutado. Y aquí es importante entender, ¿no? Porque había de varios años, ¿no? Casi un poquito más de 20 años trabajando en gimnasios, la mayor parte de personas prefiere el ego de levantar mucho peso a corregir una buena técnica. Pues al final, siempre vamos a tener un límite, nunca vamos a tener un progreso si no mejoramos no tenemos una buena técnica. Entonces, la importancia, ¿por qué es importante aprender una buena técnica? Y eso quiero hacer un énfasis importante, porque yo sé que al principio puede ser de que baje mis pesos.
Al principio puede ser que yo sienta que vaya hacia atrás. Y al principio puede ser de que el atleta sienta que no haya un progreso real. El problema es de que cuando nosotros trabajamos con una mala mecánica del movimiento, el límite del peso, todos tenemos un límite en pesos, pero el límite de peso va a ocurrir mucho más antes que cuando trabajamos con una mecánica correcta del peso, ¿no? Entonces, es como la carrera entre el conejo y la tortuga, ¿no? A veces la tortuga va a pasos lentos pero constantes y el conejo va rápido, 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 rápido y se queda a la mitad. Cuando siente la tortuga 3 años después está levantando mucho más pesos que demás. A mí personalmente, por ejemplo, muchas personas todavía, cuando yo fui atleta, empecé a trabajar, yo ya era atleta, o sea, yo todavía era atleta cuando yo aprendí la mecánica del movimiento y empecé a practicar todos los ejercicios correctivos, de trabajar una técnica. Yo le llegué a levantar 210 kilos en sentadilla, que pesando 74 kilos, eh, pues que es prácticamente 3 veces el peso que yo pesaba en ese entonces, trabajando con una técnica sin utilizar cincho, sin utilizar los 20,000 wraps que se ponen en la rodilla, en el codo, en el cuello y hasta en la cabeza, muchas veces se los ponen. Eh, Llegar a levantar 210 kilos mejorando mi técnica, ¿no? Entonces, dentro de esto, con las personas que he trabajado uno a uno, no solamente, evidentemente, cada deporte requiere mejorar más peso y otros menos peso, no siempre levantar más peso significa estar bien. Un atleta, por ejemplo, de halterofilia, sí quiere levantar más peso porque de eso se trata, pero de ahí donde viene trabajar con justamente con este principio de la mecánica, ¿no? Y aquí lo que dice David me parece bastante congruente con lo que estamos hablando. No es lo mismo verse bien que estar bien. Ujú. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo vamos a ver acá, papá? Tenemos. Ok, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, el patrón mal aprendido tenemos que desaprenderlo. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que saber ahorita es de que cuando nosotros empezamos a trabajar con la mecánica, tenemos que aprender a desaprender el movimiento que muchas veces nuestro atleta está acostumbrado a hacer. Pero ¿cuál es la ventaja también en la biomecánica? Es de que tenemos lo que se le llaman ejercicios correctivos, ¿no? Estos ejercicios correctivos, los que han tomado la certificación de fitness coaching han hecho ciertos ejercicios correctivos, especialmente cuando empezamos entre el módulo 1 y el módulo 2, han hecho progresiones también de ejercicios de potencia, que son todos aquellos ejercicios que muchas veces con tener una mala técnica, incluso duelen, ¿no? Todas las articulaciones, duelen hacer este movimiento porque nuestra mecánica de movimiento se ha acostumbrado tanto a hacerlo mal que no nos damos cuenta cómo era hacerlo bien. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver, vamos a hacer errores comunes. Aquí vamos a ver un poquito la parte ya práctica vamos a analizar el día de hoy, vamos a hacer un análisis del bench press. ¿Ok? Y solamente como de tema pues, dinámico, me gustaría poner cuánto es lo más que han levantado ustedes en el bench press. Pónganme aquí en el chat. Estamos hablando del bench press con barra. Póngame cuál es la cantidad de peso, de kilos o de libras. Depende si lo manejan en libras, pónganmelo en libras. Si lo manejan solo, pónganme libras o kilos. ¿Cuánto es lo más que han levantado ustedes en este ejercicio? Bench press con vara. ¿Ok? Ok, veo 120 kilos, 150 kilos, ok, 275 kilos. Si levantan menos peso, no se preocupen, no es una batalla, no estamos haciendo un contest de competencia de quién levanta más, ¿no? Ni quién levanta menos, simplemente pónganme para saber cuántos, más o menos lo que han llegado a levantar. Y recuérdense que, por ejemplo, aquí pueden poner personas que puedan levantar, por ejemplo, aquí pone Daniel, 120 kilos, tal vez fue en el 1 RM, ¿no? Fue solo una repetición, pero tal vez otro haya hecho 8 repeticiones con ese peso. Entonces, pero simplemente recuerden cuál fue el peso máximo que ustedes levantaron en el bench press. Como es como 20 libras, diciendo, yo sé que es un ejercicio predominante en hombres, porque la mayor parte de personas que me están escribiendo que son hombres, el peso. Pero las mujeres, ¿no? Si tienen, que váyanme poniendo aquí cuánto es lo que recuerdan, que sean 20 libras. La barra oficial pesa 45 libras. Entonces ya podríamos ponerle las 45 libras de la barra, o si es la barra pequeña tenemos 35 libras.
O tenemos tres medidas, la de 15, la 35 y la 45 libras, más o menos, ¿no? Ahí pónganme igual cuánto es lo más que han podido llegar a levantar. Pero vamos a hacer solamente por ejemplo, o sea, por tema didáctico un poquito ahorita, trabajar con los errores comunes que muchas veces se cometen en el bench press. Primero, la espalda, el movimiento de la espalda, ¿ok? Y la escápula, ¿cómo debería estar? Vamos a poner aquí el video, déjenme ponerles acá. Aquí está. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en un press de banca sólido, comienza con una posición estable en los hombros. Cuando la espalda está plana y las escápulas están en protracción, ¿ok? Del movimiento, del inicio del movimiento, o sea, están pegadas a la banca, se reduce la estabilidad de la parte superior del cuerpo, que es la que estamos utilizando en ese momento. Entonces, una solución para este ejercicio es retraer y presionar las escápulas. Entonces, muchas veces cuando hacemos este movimiento tenemos que pedirle a nuestros atletas, ¿ok? Que, vamos a poner otra vez aquí el video para que lo vean, que hagan este movimiento escapular justamente, ¿ok? Cuando el movimiento está aquí abajo, nos damos cuenta que vamos a perder estabilidad en todo nuestro transversal superior, ¿ok? Transversal superior son todos los músculos que están arriba de la cadera, ¿ok? Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a nuestro atleta para corregir esta parte? ¿No? Uno tiene que activar nuestro atleta, tiene que activar las piernas para apoyar todo el movimiento, que ahorita vamos a ver la otra parte. Y esta configuración crea una base fuerte y mejora la transferencia de la fuerza que estamos utilizando. Entonces, es importante la posición justamente al inicio de la escápula, de todos los músculos del deltoide para poder hacer un buen levantamiento de bench press. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es de que nuestro manguito rotador no tiene buena rotación, no tiene buen rango de movimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un mal rango de movimiento? ¿No? Si mi atleta, al pedirle que haga esto, no lo logra hacer, ahí es donde tenemos que corregir de forma aislada todos los músculos escapulares para mejorar el rango de movimiento que tenemos en nuestro bench press. Entonces, aquí es en donde viene, y para mí como entrenador fue porque yo tuve entrenadores, el típico entrenador que te gritaba, que te decía, sos un tonto, tenés que hacerlo, corregilo. Y me acuerdo que una vez yo me peleé con uno de mis primeros entrenadores y me acuerdo que le dije, yo tenía como 18 años más o menos cuando esto pasó, y me acuerdo que le grité, entonces decime bien cómo hacerlo, ¿no? Y me acuerdo que le grité porque me decía todo lo que hacía mal, pero no me decía cómo corregirlo. Entonces, me recuerdo muy bien la expresión en su cara de decir no saber cómo corregirlo, ¿no? Y muchas veces crea frustración como entrenador porque le decimos a la atleta, es que tenés que llevar bien la escápula, tenés que moverlo, ¿no? Pero si no tenemos un buen rango de movimiento en todo nuestro manguito rotador, va a ser casi imposible para nuestro atleta de llevar esta buena técnica. Entonces, músculos complementarios, ejercicios complementarios que tendríamos que hacer, todos los de rango de movimiento. Por ejemplo, agarrar un PVC y llevarlo hacia atrás, ¿no? Llevarlos, o sea, todos los movimientos laterales del manguito rotador. Tenemos que trabajar también junto con movimientos, por ejemplo, con bandas elásticas para la parte escapular, porque no solamente queremos trabajar el músculo, la fuerza muscular, sino que la fuerza articular, que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que trabajar. Este es un error que muchas personas cometen. Vamos a ver otro error, ¿ok? La posición de la barra, ¿ok? Vamos a poner aquí el video, ¿ok? La posición de la barra cuando es demasiado alta y hay un excesivo abanico del codo en el press de banca, ¿no? O sea, un press de banca potente y eficiente sigue un arco, o sea, hacia arriba y hacia atrás, no una trayectoria vertical recta. Y muchas personas lo que hacen es llevar el movimiento recto o llevan la posición, la barra a toda la parte incluso hasta el cuello, ¿no? O toda la parte superior del pectoral. Y cuando la barra se coloca demasiado alta en el pecho y los codos se abren excesivamente, se ejerce una tensión innecesaria en los hombros, ¿no? Y se interrumpe una transferencia óptima de la fuerza. Por lo cual, esta posición, ¿en dónde creen ustedes que va a afectar principalmente? ¿Cómo? Vamos a ver si veo aquí. Aquí está. Si se dan cuenta, un error que se comete, todo aquí, por ejemplo, llevamos a la clavícula, la barra en esta parte de acá, pero en la parte correcta, donde ven, llega justamente más o menos al área del pezón, justamente en el pectoral medio, es donde tenía que llegar la barra. Si nuestra barra llega aquí, pues aquí donde vamos a ver lesiones del manguito rotador.
¿no? Entonces, vamos a ver todas las articulaciones del manguito rotador van a ejercer mucha más fuerza o mucho más presión de lo que deberían de trabajar, por lo cual una técnica correcta que tendríamos que ejecutar es llevar justamente eh, la barra, vamos a ver, entonces para corregirlo tenemos que bajar la barra hasta la mitad de la parte inferior del pecho, manteniendo los codos. El ángulo que buscamos es entre 45 a 60 grados con respecto al torso, ¿no? A medida que presiona, lleva la vara hacia los hombros en lugar de empujarla hacia arriba. Entonces, esto es importante, es llevar la barra a los hombros cuando estoy llevando, en lugar de empujarla hacia arriba con los hombros. Entonces, la técnica, una técnica bien trabajada, ¿no? Reduce la tensión en los hombros y vamos a mejorar la eficiencia y maximizar la fuerza de la presión que ejercemos porque queremos, cuando trabajamos más con los hombros, un músculo que estamos trabajando pectoral, los músculos del pectoral son mucho más fuertes que los músculos de los hombros, por lo cual si recae mucha tensión sobre los hombros, vamos a encontrar lesiones en este movimiento. Entonces queremos corregir este aspecto. Entonces, justamente, dice Andrés, muchas veces esa retracción celular, algunos no lo entienden y les digo que imaginen un lápiz en medio de una espalda. Esa es una forma también de trabajar, o sea, poner como, si imaginas que tienes un lápiz o una, yo siempre digo como el dedito de tu hijo para que le saquen la espalda, dice, hay muchas personas que les viene la emoción y se mueven para tener esa buena retracción, exactamente. Entonces, ese es otro error que se comete que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer un bench press, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, perfecto. Vamos a ver otro. Otro de los grandes errores que se cometen es justamente cuando tenemos el pie colocado demasiado adelante, que muchas veces la gente lo pone adelante y no lo pone hacia los lados. Entonces, les voy a poner aquí el videito de la explicación eh, y cómo trabajarlo. Primero, los pies se deben de colocar, no se deben de colocar demasiado adelante, porque eso lo que va a hacer es que va a reducir la estabilidad de la espalda, o sea, perdemos la estabilidad de la espalda y nos va a limitar también la capacidad de generar impulso. Y evidentemente con las piernas, porque las piernas sirven como un músculo estabilizador del movimiento. O sea, no es que trabajemos pierna a la hora de trabajar bench press, ¿no? Estamos trabajando siempre pectoral, pero las piernas nos van a servir como músculo estabilizador. Entonces, ¿cómo corregimos? Colocamos los pies por debajo o ligeramente por detrás de las rodillas. Entonces, nos ponemos las rodillas y los pies, la posición de los pies, vamos a poner aquí, si se dan cuenta, la posición de los pies tiene que estar detrás de la rodilla. Entonces, cuando hacemos un análisis, vamos a poner aquí el video otra vez, hacemos un análisis biomecánico de este ejercicio, tenemos que ver que el talón, o sea, aquí como ven en la línea, las líneas, las flechitas que están hacia abajo, tendría que estar detrás de la rodilla. Si mi talón está delante de la rodilla, no me sirve la estabilidad, no estoy generando la suficiente estabilidad de los músculos estabilizadores, valga la redundancia, que son todo el transversal inferior para levantar el pecho. Entonces, aparentemente es un ejercicio que solo involucra pectoral. Evidentemente no es un ejercicio que involucra solamente pectoral. Si nos damos cuenta, es un ejercicio que está involucrando hasta la cadena del transversal inferior. Y aquí es donde hablamos del principio anterior. Todo nuestro cuerpo funciona como una sincronía perfecta, o sea, como una sinfonía perfecta, perdón. Es donde tengo que ver todos estos puntos importantes para mejorar el trabajo y especialmente en esta corrección trabajamos la estabilidad. Entonces, una posición fuerte de los pies mejora el equilibrio que voy a tener. O sea, no me voy a balancear tanto hacia el lado. Si me estoy balanceando mucho en el bench press, puede ser por eso. Mejora el apoyo de la espalda, por lo cual utilizamos también todos los músculos para empujar con la espalda y maximiza la potencia de la presión. Por lo cual vamos a sentir que vamos a levantar más peso con esta posición que tenemos con el chequecito verde a la posición donde tenemos los pies delante, que muchas veces lo tenemos. Para calentar no va a haber mucha importancia sobre este aspecto, pero cuando ya estamos trabajando hipertrofia muscular y cuando hacemos un estímulo, para las que no han tomado la certificación de fitness, el estímulo es dependiendo del sistema energético que queramos activar o el tipo de entrenamiento que estemos trabajando. Entonces, dependiendo del estímulo que queramos hacer, cuando ya empezamos las series efectivas, ya es donde queremos tener esta buena técnica.
en todo movimiento. Otro de los errores que muchas personas cometen a la hora de hacer este movimiento es justamente la flexión excesiva de la muñeca, ¿no? En el press de hombros. Entonces, una de las cosas que muchas también de los músculos pequeños que hay que trabajar es el antebrazo y también músculos, todos los músculos y articulaciones, perdón, de la muñeca, que muchas veces las personas no calientan esas articulaciones y no saben cómo trabajar. Pues sí hay ejercicios para mejorar la movilidad de la muñeca, especialmente en movimientos, ejercicios que nos ayuden a mejorar la fuerza elástica. Por ejemplo, el movimiento, ponemos una banda elástica acá sobre en la muñeca y tenemos que empujar con contracciones de 10 segundos y relajando 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Lo puedes hacer hacia adelante, 10 segundos empujando, 10 segundos descansando. 10 segundos empujando, 10 segundos descansando. 10 segundos empujando, 10 segundos descansando. Porque las muñecas, cuando tenemos una excesiva fuerza en el en el pectoral, pero proporcionalmente con mucha poca tensión de acá, puede ser de que le esté metiendo mucho peso y la muñeca se pueda ver afectada en el movimiento. Entonces, vamos a ponerles aquí otra vez el video para que lo vayan viendo. Déjenme, se lo voy a poner aquí nuevamente, porque cómo corregimos entonces agarrar pues la barra más abajo de la palma, o sea, tenemos que medir que la palma, la barra quede más abajo de la palma, con la mano con una posición neutra de la muñeca, ¿no? Entonces, debemos mantener un agarre firme con los nudillos hacia arriba, eso es importante, no hacia abajo. Entonces, lo que me va a guiar la posición es los nudillos, justamente la posición de los nudillos es lo que voy a hacer cuando vaya bajando. Los nudillos tienen que quedar justamente hacia arriba. Si yo veo que mi atleta lleva los nudillos hacia abajo, aquí es donde vamos a tener riesgos de alguna lesión en la muñeca y riesgos de perder la estabilidad y la fuerza, ¿no? Aquí lo tenemos justamente en esta imagen. Entonces, se dan cuenta, hay varios puntos solamente de un ejercicio. Cuando vemos un ejercicio, queremos ver todos estos ejes y movimientos que están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, cuando queremos corregir un bench press o entrenar un bench press, no solamente se corrige con una buena técnica, sino con ejercicios complementarios que luego me van a ayudar a tener esa buena técnica. No solamente es de decirlo, es de aplicarlo, ¿ok? Y es por eso que son tan importantes todos los ejercicios correctivos que nos van a ayudar pues a implementar que mi atleta pueda implementar esta técnica correcta. Ahora, vamos a ver otro de los músculos que trabajan en el core, en el bench press, que es el core. Cómo tenemos que llevar nuestro core a la hora de tener un buen bench press. Vamos a poner aquí el video. Importante con el core. Uno, para mejorar la tensión o la potencia del press, necesitamos una base estable. ¿Ok? Si no implicamos el core en este movimiento, se reduce la estabilidad. Lo que eso va a provocar pérdida de energía también y una transferencia de fuerza ineficiente, ¿no? Entonces, toda la fuerza, si no colocamos el core fuerte, la fuerza que tenemos en las piernas, tampoco se va a traducir al pecho, ¿no? Entonces, para solucionarlo, tenemos que contraer el core respirando profundamente, manteniendo la presión intraabdominal durante el levantamiento. Entonces, dentro de esto, uno de los principios que tenemos que trabajar es la respiración también. Para los que han hecho en algún momento respiraciones, por ejemplo, el método Wim Hof, que son tipos de respiraciones, son respiraciones diafragmáticas que me van a llevar la respiración hacia nuestro core y cuando vaya bajando tengo que mantener la respiración y voy a exhalar cuando lleve el movimiento concéntrico, ¿no? Movimiento excéntrico es cuando voy hacia abajo en el bench press y voy a exhalar cuando haga el movimiento excéntrico. Lo importante de la técnica de la respiración en el bench press es que haga una respiración diafragmática. Muchas personas tienen problemas con tener una respiración diafragmática, personas con sobrepeso, por ejemplo, personas con algún problema también en el pecho, o personas que tienen marcapasos, por ejemplo, que van a tener ciertos problemas con llevar la respiración hacia el diafragma, pero una persona con ejercicios de respiración rápidos y prácticos va a aprender a llevar esa respiración hacia el diafragma. Pues una forma de empezar con esta respiración es en el calentamiento. Tengo que explicar a mi atleta que cuando tenga la posición de la barra, inhale
y cuando inhala al mismo tiempo va a ir la barra hacia abajo, ¿no? Y en ese momento, cuando la barra va hacia abajo, aquí, ahí justamente inhala, puedo hacer ejercicios isométricos para que mi atleta aguante esa posición con la respiración diafragmática y el ejercicio isométrico son ejercicios o movimientos estáticos. ¿Ok? Aquí veo varias personas que están tomando justamente ese también se llama negativa, ¿verdad? Exactamente, José. Es el movimiento negativo cuando vamos el movimiento hacia abajo, ¿no? El movimiento negativo sería el movimiento excéntrico. Eh, entonces, dentro de estos, en este movimiento, pues vamos a ver, vamos a tratar de llevar la respiración hacia el diafragma, mantenemos de forma isométrica y luego exhalamos y llevamos la posición hacia arriba. Cuando estemos levantando mucho peso, vamos, creo que me fui. Aquí está. Cuando estemos levantando mucho peso, ya no voy a hacerlo de forma isométrica, sino que ya quiero hacerlo de forma isotónica, el movimiento. ¿Ok? El movimiento isotónico es cuando voy hacia abajo y hacia arriba de forma constante. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver especialmente otros errores cuando ya le metemos mucho peso, otros de los errores que muchas veces te cometen. ¿Ok? Voy viendo algunas de las preguntas que me van haciendo acá. Eh, ok, esto es importante lo que dice Angélica. A la retracción escapular a espalda tiende a arquearse. ¿Qué tanto se puede arquear? Ahorita lo vamos a ver en otro de los puntos a la hora de corregir o de explicar, porque el problema no es tanto la parte escapular de la espalda que tiene que estar tocando en el bench press, sino que es la parte lumbar. Ahí es donde vamos a ver la mayor tensión y carga en la parte dorsal y escapular de la espalda cuando no tenemos una buena inclinación o un buen arqueo de nuestra zona lumbar. Ahorita vamos a ver en otras imágenes, voy a poner justamente el énfasis que tenemos en la zona lumbar y cómo hacerlo. Eh, Mónica dice, hay personas que suben los pies en la banca, se puede. Lo que pasa, sí se puede hacerlo, pero cuando hablamos de que vamos a trabajar pesos máximos o una estimulación, por ejemplo, estoy trabajando al 85% de mi 1RM y voy a hacer de 8 a 10 series efectivas en ese movimiento, lo más recomendable es llevar los pies hacia abajo, detrás de las rodillas, para que en ese movimiento no vaya a perder la estabilidad y que la fuerza que esté generando no recaiga sobre nuestra espalda y si no tenemos arqueado, como hablaba, como justamente decía Ángela, no caiga sobre nuestra zona lumbar. Por lo cual, una persona que lleve los pies hacia arriba, la tendencia es de que no va a poder tener un arco en la zona lumbar, ¿no? Entonces, más recomendable, si estoy calentando, puedo llevar los pies hacia arriba. Lo más recomendable cuando estoy estimulando el movimiento es llevar los pies hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, para personas que no llegan al piso, ¿no? Personas por ejemplo, yo mido 1,82, no tengo ningún problema llevar mis pies al piso. Una persona que me mida 1,49 centímetros, 149 centímetros, un metro con 49, va a tener problemas. ¿Cómo corregimos ese problema? Una de las correcciones es tener pequeños, ya sea con los pequeños discos para que nos llegue. De hecho, estas correcciones me gustan también porque lo podemos poner en la posición correcta, el movimiento, o sea, en el pie, para que nuestro atleta los ponga justamente ahí. Eso le va a ayudar a acostumbrarse. Y hay bancos también que podemos regular si el banco. No todos los bancos se pueden regular, pero hay ciertos bancos que podemos regularlo en tamaño, ¿no? Entonces, sí que esta parte es importante y hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Ok, vamos a ver, dice Andrea, hay personas, he visto algunas personas que el leg drive se colocan los pies sobre una base más sobre mancuernas altas sobre el suelo, elevando las piernas un poco más alto. Desde mi punto de vista, considero inestabilidad, pero para poder, pero ¿qué puede? Solo una pregunta, André, me estás hablando del ejercicio, me estás hablando del leg drive con pierna. Si quieres, te la digo después para no desviarnos un poquito del ejercicio que estamos hablando ahorita. Eh, ok, coach, una consulta, ¿el dedo gordo es por delante o por detrás de la barra? Eso es importante, otro de los puntos también en el grip, que lo que dice Luis.
El dedo, muchas personas se acostumbran también a llevar el dedo gordo detrás de la barra y hacer esto, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? ¿De qué va a depender el dedo gordo? Si lo llevo adelante y hacia atrás. Entre menos rango de movimiento, menos flexión o flexibilidad del manguito rotador que voy a hacer, va a ser más cómodo para mi atleta llevarlo detrás. Si tengo un buen rango de movimiento, lo puedo llevar hacia adelante. Entonces, va a depender mucho del rango de movimiento que tengamos en el manguito rotador. No todas las personas tienen un buen rango de movimiento. Por eso es importante a la hora de hacer un análisis biomecánico o hacer una prueba, o sea, análisis antropométricos, incluir dentro de los análisis antropométricos todos estos test de movilidad y rango de movimiento para que saber si es una posición más ideal para mi atleta en llevarlo hacia atrás o hacia adelante. Pero todo va a depender de la flexión del manguito rotador. Con los dos podemos tener una buena técnica y también va a depender de la flexión y la fuerza de la fuerza articular que va a tener la muñeca. Entonces, va a depender esta pregunta que me hace Luis, va a depender de dos aspectos: fuerza articular de la muñeca y flexibilidad del manguito rotador. Dos partes importantes. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente punto que tenemos que analizar a la hora. Entonces, vamos a una propulsión excesiva o un empuje excesivo de los omóplatos, ¿ok? Durante el press, que les voy a poner el video, eh, aquí, que es lo que hablábamos, una de las preguntas que hacíamos antes, cuando empujamos mucho con la parte inicial. Y muchas personas lo hacen para sentirse más cómodo del peso que están levantando, ¿no? Tiene que ser, la posición del omóplato tiene que estar pegado justamente al banco, ¿no? Entonces, para evitar este error, les voy a poner el video, voy a poner otra vez. Para evitar este error, hay que permitirnos que los omóplatos se muevan de forma natural a lo largo de la caja torácica. ¿Ok? No tenemos que forzar y hacer una propulsión exagerada de la parte del omóplato. Mi atención, aquí es donde viene la atención o la sincronización entre mi cerebro, la parte del sistema nervioso, que ahorita lo vamos a hablar, y del músculo tengo que estar pensando yo principalmente en el pectoral y en el músculo que estoy moviendo, que es el pectoral. Cuando pongo mucho énfasis en la parte del omóplato, ¿no? Es en donde puede venir también algunas lesiones en nuestro manguito rotador. Y por último tenemos, vamos a ver si es el último. No, tenemos, ok, dos más, que con estos concluimos con errores comunes que vamos a ver dentro del bench press. Un error típico común es el rebote en el pecho. Seguramente los que han levantado bastante peso lo han hecho en alguna vez, ¿no? Yo también lo he hecho en muchas ocasiones, especialmente cuando quiero levantar más peso, ¿no? Y esto suele cometerse principalmente con personas principiantes que rebotan la barra con el pecho al realizar el ejercicio. Y ese error suele pasar por la falta de comunicación cuando se les indica que toquen el pecho en cada repetición, pero una cosa es tocar el pecho y otra cosa es golpear el pecho, ¿no? Si quiero aumentar la fuerza muscular, ya soy un levantador de pesas o de potencia, no va a ser beneficioso rebotar la barra con el pecho. ¿Ok? Tengo que tocar la barra, es un toque leve hacia el pecho, y al rebotar la barra en el pecho, reduzco el tiempo que los músculos están en tensión. Por lo cual, especialmente si mi trabajo es hipertrofiar el músculo principalmente, no me va a servir de mucho el golpear la barra con el pecho, porque estoy perdiendo tiempo también valioso de esa hipertrofia que quiero generar o del trabajo y la activación muscular en el pectoral que quiero reforzar a la hora de hacer el movimiento. Entonces, dentro de este rebote, lo que tenemos que tomar en cuenta es, uno, la caja torácica, si podemos lesionarla, y en lugar de entrenar los músculos para levantar, y en lugar de entrenar músculos para trabajar pesos pesados, estamos trabajando músculos internos, sino los músculos externos que queremos trabajar. Así que es importante llevarlo, o sea, tocar justamente más o menos al área de los pezones, que tenemos que llegar a la hora de hacer el movimiento, y ahí donde tenemos que subir haciendo acá. Otro problema que también encontramos a la hora de hacer este movimiento es de que regularmente tendemos a llevar una línea recta cuando hacemos este movimiento, ¿no? En lugar de hacer la línea curva, que es lo que queremos para que no recaiga el peso sobre nuestro manguito rotador. Por lo cual, como nuestro manguito rotador tiene que rotar, no vamos a lograr esa curva. Entonces vamos a ver mucha más tensión en el hombro y vamos a encontrar
pues lesiones que no queremos pues a largo plazo. Y por último, ahora sí, este es el último de los errores que vamos cometiendo a la hora de hacer el bench press. Vayan anotando, les voy a pedir que vayan anotando cuáles son de los errores que te voy a preguntar. Disculpa, ¿Cuáles son de los errores típicos que regularmente ustedes cometen, digamos, a la hora de hacer uno de estos ejercicios? ¿Ok? disculpa, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Hasta dónde, no escuché bien hasta dónde tiene que llegar la barra? ¿Hasta cuando uno está en la negativa? ¿Hacia la negativa? ¿Hasta Eh, dónde tiene que, pegando el pecho es, o es casi un, pegando el pecho? es un roce hacia el pecho. O sea, no tiene que Ah, golpear el pecho, o sea, no tiene... El principio ajá, es que no rebote la barra. ¿Mm? ajá, ok. Entonces, eso es lo que tengo que pensar. La barra no me va a rebotar el pecho y la posición correcta de la barra es más o menos llega hacia donde están, o sea, que es, si hiciéramos todo un análisis antropométrico, es a la mitad del recto, del pectoral medio, que es más o menos donde están los pezones, ¿no? Hasta ahí donde tiene que llegar la barra y luego tiene que llegar la barra hacia casi la vista hacia arriba. O sea, cuando yo suba la barra, yo tengo que ver la barra con mi vista, ¿no? Casi que una línea recta y cuando baje tengo que bajarlo hacia esa zona. Ujú. Entonces, eso es lo que les hablaba, un gran error que muchas veces la gente comete a la hora de golpear, tiende más la barra a llevar una línea recta a la hora de hacer un análisis, de llevar esa línea curva. Ujú. ¿Ok? Entonces, tenemos, ahora sí vamos al último, vamos ahora el no completar el rango de movimiento. Vamos a ver aquí dos movimientos que muchas personas quieren sacar, o sea, hacer el movimiento rápido, hacer más repeticiones y no completar el rango de movimiento, ¿no? Cuando no utilizamos toda la amplitud del movimiento suele deberse a una falta de que la gente no lo conoce, pero eso puede corregirse muy sencillamente llevando la barra, lo que decía, llevar la barra al pecho y queremos involucrar el músculo al máximo. Cuando no hacemos el movimiento completo, estamos recayendo la mayor parte de la presión sobre nuestros deltoides nuevamente y principalmente sobre nuestro antebrazo. Por lo cual, eh, dentro de eso tenemos que mejorar el rango de movimiento cuando no estoy trabajando, cuando no llego a mejorar y tocar el pecho, ejercicios de rango de movimientos tenemos que empezar a aplicar, especialmente en toda nuestra zona del manguito rotador. Tenemos que fortalecer las articulaciones de los deltoides para tener un buen movimiento, como encontramos acá, en donde dice Full Range of Motion, que es donde encontramos el rango de movimiento completo. ¿Ok? Y por último tenemos el agarrar, ahora tenemos uno más, agarrar la barra demasiado cerca. Cuando trabajamos la barra demasiado cerca, estamos trabajando más que todo los tríceps. O sea, si quiero trabajar tríceps, llevo la barra más hacia acá. Y si quiero trabajar más el área pectoral, voy a abrir más las manos. Evidentemente, entre más abiertas las manos tengo, voy a necesitar más fuerza y más flexibilidad del manguito rotador, ¿no? Es un agarre neutro, como lo estamos viendo en este caso, vamos a trabajar los músculos pectorales con estabilizadores como tenemos que trabajar acá para un trabajo de fuerza. Entonces, el movimiento neutro, el agarre neutro, la posición neutra, es justamente, han visto ustedes donde tenemos la barra y está la parte lisa y luego empieza la parte áspera de la barra. Regularmente tiene que ser un pulgar lejos de esa parte áspera hacia los lados, ¿no? Ese sería un buen agarre. Este agarre va a depender del tamaño que sea yo. O sea, una persona más alta va a tener un agarre más amplio, una persona que sea más pequeña va a tener un agarre más cerrado. Entonces, esto va a depender, ¿no? La hipertensión de... Y ahorita vamos a ver lo que dice André, también es hacia dónde llevamos el codo a la hora de hacer el movimiento. Entonces, vamos a ver acá, me gustaría que me escribieran en el chat, ¿cuál es el típico error que ustedes ven? Incluyéndose ustedes mismos, porque a veces nos pasa, ¿no? O sea, son varias cosas que tenemos que corregir y no buscamos una técnica perfecta, ¿no? La importancia de esto como entrenador y cuando aprendemos biomecánica es que no vamos a esperar que nuestros atletas tengan una técnica perfecta. Eso es muy frustrante. Me pasó, pasé por la etapa de entrenador perfecto, donde tenía que tener la técnica perfecta y llevar, pero no todo se puede corregir al mismo tiempo. Cuando yo hago un análisis completo, tengo que ver cuál es el movimiento o corrección más
importante que me va a ayudar a tener más eficiencia en el movimiento y enfocarme solo una corrección a la vez. Cuando yo logre mejorar eso, me enfoco en la siguiente. Entonces, para hablar de esto es un progreso, ¿verdad? Cuando hablamos, que ejecutamos nuestro programa de entrenamiento completo, tengo que ver mi progreso sobre en qué me voy a enfocar este mesociclo, ¿no? ¿Cuál va a ser dentro de eso, de lo que voy a trabajar? Es eso. Entonces, quiero que me pongan aquí cuál es el error que ustedes ahorita se están dando cuenta que pueden estar cometiendo. Ok, aquí dice Daniel, golpea la barra hacia el pecho, agarra la barra muy abierta. Ok, he visto con mis alumnos que muchos vienen con esa idea, entre más amplio el agarre mejor y según entiendo debe ser alineado la muñeca con el codo como una escuadra. Exacto, ahorita voy a enseñar exactamente la técnica correcta que tenemos que tener. Pero váyanme poniendo aquí cuál es el error. Lo vamos a poner aquí un poquito, el agarrar muy cerca muy cerca la barra, no completar el rango de movimiento, rebote con la barra hacia el pecho, protusión excesiva de los omóplatos durante el press. O sea, es como cuando lo tengo aquí la barra, hago esto todavía. O sea, levanto la barra para sentir que estoy trabajando la espalda y no es un ejercicio principalmente de extensión de espalda. Falta implicación del core, o sea, no tomo en cuenta el core a la hora de presar en el bench press. Ahorita vamos a ver otro que es el área lumbar también, que pues, luego también pueden allí ver otro de los errores. Flexión excesiva de la muñeca, o sea, estoy llevando las muñecas y me duele la muñeca, puede ser a las personas que les duele la muñeca. Los pies también los coloco demasiado hacia adelante o los pongo en el aire. Demasiado, no hago el arco que hablamos anteriormente, o la espalda plana y no hay una escapular. Creo que aquí solo quiero ver algo. Sí. Aquí está. Perdón, aquí los teníamos. Otro de los puntos que también tenemos que tomar en cuenta es justamente eh, esta pequeña curva que encontramos aquí en el área lumbar. O sea, lo que no queremos, no hay una curva perfecta ni una curva ideal, ni tampoco tenemos una precisión de cuánto tendríamos que tener en curva porque todos los cuerpos son distintos y todas las personas van a tener una curva diferente. Pero el error que queremos trabajar es que cuando tenemos esa línea recta en nuestra zona lumbar, eh, en lugar de esta curva que queremos lograr. Entonces, ¿qué es lo que les decía antes? Si se dan cuenta, las personas que ponen los pies en el aire o los ponen adelante, ¿no? Lo que van a tender a hacer es, van a llevar una línea recta en la zona lumbar. Y esto puede llegar a afectar principalmente toda la columna, especialmente cuando estamos trabajando, y me va a empezar a doler la columna, me va a empezar a doler la espalda, el área lumbar también, si tengo lumbalgia, va a ser más grave también, luego me va a doler bastante. Entonces, son errores que tenemos que evitar a la hora de hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ok, aquí me voy a poner los codos muy horizontal. Uno de los errores míos que es la colección de las piernas, llevar la barra muy para atrás, casi llevándola hacia los ojos. Y eso es un error bastante común, Rodrigo. A veces me duele la muñeca, un hombro, no sé por qué, pero algo estaré haciendo mal. La muñeca, realmente hay que ver la posición de la muñeca, pero hay también que ver la fuerza articular de la muñeca también, que muchas veces no la trabajamos. Falta de inclinación correcta, levantar de forma recta. No completar el rango de movimiento. Ok, Betsania, muy bien. No respirar como se debe, Lucas, exactamente. Y plancha isométrica en suelo nos ayuda a activar bien el core. La plancha isométrica nos va a ayudar, sí, nos va a ayudar a mejorar pues todos los... Lo que pasa es que la plancha isométrica trabaja los músculos internos, ¿no? No los músculos externos, por lo cual teniendo una mejor estructura y mejor fortalecimiento de los músculos internos va a tener una mejor estabilización. Entonces, ayuda, la plancha isométrica sí que nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo en eso. ¿Mm? Eh, Cuando trabajamos tren inferior, queda activado el core. Cuando trabajamos tren inferior, te refieres como entrenamientos de squats, o sea, sentadillas, desplantes, extensión de pierna. eh, lo que pasa es que no puedo generalizar porque si hablamos de una sentadilla, sí se activa el core. Pero si lo trabajamos especialmente en máquinas, ¿no? Muchas veces no se activa el core, ¿no? En donde, por ejemplo, una flexión de bíceps de isquiotibiales, no voy a activar el core, pero en una sentadilla o unos desplantes sí voy a activar el core. Entonces, tendríamos que ver cada ejercicio y ahí es en donde viene pues toda la parte que trabajamos. Entonces, cada músculo vamos a ir pues
un poquito avanzando, pues esto sería como un ejemplo, ¿no? Que estamos viendo, pero vamos a ir un poquito más rápido porque entender estos principios nos van a ayudar a entender toda la cadena, ¿no? Todos los músculos trabajan en función, como lo hablamos antes. No se activa solo uno, hay muchos músculos que se activan al mismo tiempo. Unos son estabilizadores, unos son propulsores de movimiento, otros nos ayudan a frenar el movimiento. Acá. Entonces, dentro de eso tenemos que entender cuáles son los músculos agonistas, que son músculos que también trabajan simultáneamente, antagonistas, que también trabajamos un músculo, por ejemplo, el bíceps y el tríceps son antagonistas, sinergistas, que también trabajan junto con la fuerza, por ejemplo, el deltoide es un músculo sinergista con el pecho a la hora de hacer un bench press. ¿Por qué? Porque es un músculo que me va a ayudar a empujar la barra hacia arriba, ¿no? Un músculo antagonista sería la parte de la escápula de la espalda a la hora de hacer el bench press. Y un estabilizador sería el core. Entonces, cada ejercicio tiene sus músculos antagonistas, son músculos agonistas, músculos sinergistas y músculos estabilizadores y va a cumplir con un rol específico dentro del sistema, ¿no? Vamos a avanzar acá. Ok. Otra de las cosas que tenemos que pensar a la hora de trabajar es un poquito la parte también de entre la conexión del cerebro con músculo, ¿no? Eso se llama sincronización neuromuscular. A la hora de hacer un ejercicio yo tengo que imaginarme, hay un ejercicio que se llama ensayo de motor neurovisual, que dentro del análisis biomecánico que hablamos antes, dentro de la cinemática y de los electrodos que hablamos antes, es justamente cuando una persona visualiza el músculo que está contrayendo, tiende a llegar casi a los mismos CMGs cuando eso realmente ocurre. Eso significa que hay una relación directa entre nuestro sistema nervioso central y el músculo para activar el músculo. Aquí tenemos pues todo cómo funciona nuestro sistema nervioso central, el cerebro. Evidentemente pues acá no nos da tiempo a explicar un poco toda la parte científica de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se activa nuestra parte reptiliana, cómo activamos el ATP-PC, que para los que son alumnos ya lo saben toda esta teoría y toda la base de cómo se activa el ATP-PC a la hora de trabajar, cómo se activa cómo nuestro cerebro manda las señales importantes a todos nuestros músculos y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros hablamos de la técnica correcta, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es poder explicar a nuestros atletas cómo llevar. Aquí tenemos el press de blanco, el press de barra, press de banca con barra, ¿no? Para pectoral mayor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos aseguramos que la espalda sobre el banco plano. Sujetamos la barra con las manos, ponemos en posición. Nos aseguramos que los pies estén apoyados en el suelo. Agarramos la barra por encima de las manos. Las manos deben estar separadas a la distancia ligeramente superior a la anchura de los hombros y los codos completamente extendidos. Respiro profundo, levanto la barra con soporte, la barra debe quedar ligeramente por debajo de los hombros, llevo los codos hacia la posición correcta, lo bajo lentamente la barra hasta que toque el pecho y los codos deben apuntar hacia los lados, ¿no? Ligeramente hacia abajo, no completamente hacia los lados, sino que ligeramente hacia abajo, empujo la barra hasta la posición inicial y realizo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender yo a la hora de explicar estos ejercicios con nuestros atletas? Tengo que tener una secuencia paso a paso y aquí es en donde viene la biomecánica deportiva, que es cómo explicamos los músculos que trabajan, en este caso estamos trabajando el músculo mayor, la secuencia del movimiento mientras nosotros nos enfocamos en corregir. Aquí tenemos la trayectoria correcta, como lo platicamos antes. Aquí están los 25 grados que queremos lograr. Entonces, hay dos cosas en la biomecánica que nosotros nos volvemos buenos a la hora de trabajar. ¿Ok? Y ya nos vamos a ir. Quiero que aquí está Cindy, me está haciendo señales del tiempo porque ya me pasé el tiempo. Pero les quería explicar, lo que pasa que quería hacerlo lo más completo posible y muchas veces me paso un poquito del tiempo para darles más información. Pero ¿cuál es y ya nos vamos a ir un poquito por acá, fuerza de brazo del momento, y principios, levantar más no significa entrenar mejor, ¿ok? Tenemos que aprender y es en donde les quería comentar que justamente de eso se trata el trabajo de la biomecánica
de entrenamiento, que ahorita Cindy nos va a explicar un poquito las fechas y cómo trabaja y cómo funciona y cómo lo tenemos. Pero son 3 módulos, es una especialización para todos los que son fitness coaches, son fisioterapeutas o personas que lo quieren aplicar a ustedes mismos y tienen un buen tiempo de hacer ejercicio. En el primer módulo nos vamos a enfocar en fundamentos biomecánicos, toda la miología, que es el estudio de los músculos, la anatomía, los planos, los ejes, las sentadillas, el press y el peso muerto. Dentro de eso aprendemos y entendemos pues todo cómo funciona la anatomía. Aquí les di un pequeño repaso, tenemos que profundizar, a hacer cómo se integra todas las articulaciones, los huesos, los músculos y cómo operan, qué músculos trabajan de forma sinergista y demás. Luego, en el módulo 2 ya aprendemos la aplicación de esto, ejecución de técnicas y métodos de entrenamientos. Vamos a trabajar con barras. O sea, por ejemplo, un squat con barra, un desplantes con barra, un bench press, un hack lift, ¿no? Un levantamiento de peso muerto romano, peso muerto, las poleas, cómo trabajamos con poleas, cuando estoy haciendo aperturas de los flies de pecho, cuando estoy haciendo bíceps con polea, estoy haciendo tríceps con polea, extensiones y contracciones, mancuernas, porque cada uno de estos lleva su propia explicación y integración articular también. Mancuernas, las máquinas que ya tenemos, pues cómo trabajamos con las máquinas y evidentemente todos los ejercicios correctivos que van a ser los primeros que vamos a aprender, porque si no corregimos, no solamente de forma verbal, sino físicamente, podemos saber mucho, pero no vamos a cambiar la postura de nuestro atleta, que es lo que queremos al final. Y por último, la aplicación ya sea en trabajo de fuerza, hipertrofia, rehabilitación deportiva y vamos a hacer ya análisis técnicos y diseños de programas o cómo integramos en nuestros programas toda la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que van a salir ustedes cuando terminen la certificación de biomecánica de pesas? Van a aprender a analizar y corregir movimientos con una precisión científica. O sea, vamos a tener pues prácticamente el paso a paso de cada ejercicio. O sea, vamos a poder verbalizar cómo tenemos que llevar la secuencia al explicar de nuestros atletas lo que tienen que hacer, qué errores, ¿no? están cometiendo nuestros atletas y cómo nosotros tenemos que observar a la hora de hacer eso. Pero también nos vamos a ir al Kinovea y vamos a ver videos y vamos a ir viendo y vamos a ir analizando porque yo puedo decirle muchas cosas a mi atleta, pero hasta que no le hago análisis biomecánico, no voy a comprobar correctamente que realmente lo que yo le estoy diciendo a mi atleta es realmente cierto. ¿No? O sea, los ángulos, ya podemos medir ángulos, podemos medir distancias, podemos medir centímetros. Eh, Evidentemente vamos a prevenir lesiones, optimizar resultados también y vamos a complementar, ustedes van a salir con un complemento de programas de fuerza y rehabilitación y como entrenadores, pues es una especialización, es como un médico general a un médico cirujano, o sea, es una especialización de la medicina. La biomecánica es una especialización del mundo del fitness, entonces... Entonces, aquí justamente la pregunta que nos hace Alberto, ¿cómo nos podemos contactar? Aquí está Cindy para explicarles un poquito de las fechas y cómo se pueden contactar. Entonces, dejo aquí a Cindy. Ok, listo. Bueno, listo. Bueno, gracias Ernesto por esta gran conferencia y sobre todo el contenido valioso que nos entregas en cada conferencia. Y les quiero dejar, pues yo soy de frases y me encantan mucho las frases y quiero dejarles una, que un verdadero coach entiende el cuerpo antes de exigirle, ¿sí? Y yo creo que en los que están en el rubro del fitness, yo creo que esto es como la base, ¿verdad? De ustedes para que puedan entender su cuerpo, puedan entender cómo es el movimiento, no solamente del cuerpo, sino que también del ejercicio. Y esta es una especialización, como decía Ernesto, que se van a especializar en esta rama, ¿verdad? Para poder, pues, tener mejores resultados en nuestros estados físicos, ¿sí? Así que aquí vamos a poner las fechas en los países que va a estar Ernesto impartiendo este diplomado, ¿sí? En Honduras está programado para el 21, 22 y 23 de noviembre. Va a ser de manera presencial aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Y en Guatemala está programado para el 28, 29 y 30 de noviembre. Así que les vamos a pedir que por aquí, por el chat, nos ponga el nombre del país, su número de teléfono y para que nosotros podamos contactar cada una de las coordinadoras, ¿sí? Así que por aquí el nombre del país, su número de teléfono y su nombre, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, más.
Te agradecemos mucho, Ernesto, por todo el conocimiento que nos dimos en esta conferencia que se pasó un poquito, pero creo que fue de mucho valor. Entonces, imagínense, si eso aprendieron ahorita en 1 hora y 30 minutos, no digamos, pues toda la formación completa, ¿verdad? Que van a ser 25 horas electivas, donde van a aprender el paso a paso sobre la técnica, sobre la ciencia que hay detrás del movimiento, del cuerpo y también del ejercicio, ¿sí? Que a mí me pasaba muchísimo, que a mí me costaba mucho hacer el rango de movimiento de la sentadilla y tuve que primero fortalecer, por ejemplo, mis tobillos, mi cadera, que con eso también ustedes en la certificación lo van a venir a aprender qué músculo primero se van a, a potenciar para poder hacer un rango de movimiento más complejo, como esos movimientos como el press de banca, la sentadilla y demás. Entonces, aquí por el chat, por favor, los que están interesados, y también tenemos un precio especial para aquellas personas que estuvieron conectadas en la conferencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nos pongan su nombre, su país y el número de teléfono para que cada coordinadora de cada país se vaya a contactar con ustedes. Exactamente. Okay. Bueno, aquí yo creo que, Cindy, hay una pregunta que cabe mencionar. Alberto dice, ¿por qué no dan online? Eh, Alberto, mira, es un tema, te voy a ser muy sincero, yo he trabajado, he tenido muchos cursos en línea, y hace mucho tiempo nosotros decidimos comprometernos con el aprendizaje y certificar personas que pudieran, trabajar de forma profesional. Y es como que imagínate fueras un médico cirujano y lo tomaras en línea. Creo que no nos dejaríamos operar por una persona, un médico cirujano que nos opere en línea, porque hay ciertas cosas que nosotros como escuela tenemos que garantizar que ustedes como alumnos, a la hora de pasar esta información a los demás, tenemos que supervisar, tenemos que son prácticas, hay evaluaciones, para que ustedes realmente se lleven y nosotros nos aseguramos como escuela, no solamente de dar diplomas y que luego tengan lesiones y que luego no lo han entendido al 100%, y por eso es de que lo hacemos de forma presencial. Entiendo, Alberto, que tú estás en México, ¿verdad? Que estás en Monterrey. De hecho, estamos ahorita, probablemente 2025, 26, perdón, al segundo semestre, le hacemos cursos en Ciudad de México. Entonces, estamos ahí, estamos pendientes. Tendremos ahí en nuestra base de contactos también para cuando tengamos, para que puedas ahí también, acercarnos un poquito a ti, ¿no? Pero agradecerte tu interés también por todos los temas, porque te he visto en varias conferencias. Ya eres casi un alumno de ICEDA, solo que estás a distancia. Así que te mando un buen saludo hasta Monterrey. Ok, chicos, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, por este tiempo. Me pasé un poquito del tiempo, pero muchas gracias también por dedicarme, porque creo que la mayor parte de ustedes se quedó. Así que, estén pendientes de su teléfono. Tanto Ana y Cindy les van a estar contactando ahorita. Estamos a punto de empezar. En Honduras nos vemos en la próxima semana y en Guatemala nos vemos a final de mes. Así que, en estos fríos, en estas épocas, tápense bien, abríguense. Va a ser un placer poder compartir con ustedes principalmente este tema que tanto me apasiona, con todos ustedes. Así que un fuerte abrazo y nos vemos ya sea en Guatemala o en Honduras con un rico café. Bueno, nos vemos pronto. Saludos a todos. Bye.